8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. Saludamos con la doctora Soledad Angus, abogada, magíster en Derecho Constitucional, que nos acompaña vía telemática para hablar sobre el tema de la seguridad o la inseguridad, para decirlo con mayor precisión. Ayer el presidente de la República, en una ceremonia en la que posesionó al nuevo mando militar y policial, aseguró que existe un notable, o que se ha reducido notablemente el número de muertes violentas en el país, que el estado de excepción que se ha decretado en 3 de las 24 provincias de nuestra nación empieza a dar resultados, y ha ofrecido dar 1.200 millones de dólares más a la Policía Nacional en los próximos 3 años para equipamiento y para la formación de alrededor de 30.000 uniformados adicionales a los 53.000 que ya existen. Esto se produce, o este anuncio, esta evaluación del presidente de la República se produce en momentos en que se conoció que a la policía, en el cuartel de la policía, unos policías en servicio activo le robaban armas a la propia policía. Soledad, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Se puede interpretar que es así, que se está reduciendo la violencia, que el estado de excepción está dando resultados, que este ofrecimiento del presidente de la República va a solucionar o va a ayudar en algo a enfrentar la crisis de inseguridad que se vive en el país, como le insisto, en momentos en que la propia policía se roba a sí mismo? O sea, eso ya es ciertamente inconcebible. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Me parece que ante el estado de abandono en el que nos encontramos los ciudadanos, es importante encontrar todo espacio de denuncia de lo que vivimos a diario. Realmente ya es inconcebible que salir a las actividades cotidianas del día a día implique un riesgo para la integridad, un riesgo para la propia vida, porque realmente no sabemos si caminando a tomar un taxi, a tomar un bus, caminando a un parqueadero, pues vamos a encontrarnos a algún delincuente que no teme en estos momentos atentar contra nuestra propiedad ni contra nuestra integridad física, porque estamos viviendo un clima de abandono y de impunidad tremendo, ¿no? A mí me parece que estamos viendo todos los días noticias que parecen una más impresionante, una más inconcebible que otra. Ayer nos sorprendimos con lo que mencionabas, el hurto de más de 150 armas dentro de los propios cuarteles de la Policía Nacional y dentro del marco de un estado de excepción. O sea, estamos ya en unos extremos, la verdad es que inauditos, parece hasta bromas de mal gusto ya. Pero lo que me sorprende a mí más es que no sé si es porque día a día estamos atropellados de denuncias, atropellados de noticias terribles, que parece que perdemos la memoria de lo que pasa en el propio país por esta avalancha de malas noticias justamente. Ayer supimos del robo de armas, pero hace poco supimos del robo de no sé cuánto, o la desaparición de no sé cuántas toneladas de drogas también en custodia de la policía. O sea, se le pierden las armas, se les pierden las drogas. ¿Cuál es la famosa guerra contra las organizaciones del narcotráfico? ¿Cuál es la supuesta guerra del Estado contra las mafias? Si parece que la ayuda sale de adentro. Entonces, la verdad es que estamos en una situación que es terrible. Y a mí, la verdad, te digo algo, Licenia, Alexis, a mí me parece que la oposición del gobierno es totalmente generosa. No entiendo cómo hace meses, por el asunto de Pandora Papers, por ahí se quiso hablar o poner sobre la palestra la grave crisis política, la conmoción interna que vive el país, y cómo es que la oposición no ha detectado una situación de crisis y conmoción interna en estos momentos donde tenemos ya más de 5 masacres carcelarias, más de 300 muertos en las cárceles y esta situación de violencia y de delincuencia en las calles que no para. ¿Cómo está, doctora Soledad? Qué gusto saludarle. A ver, aquí ha habido algunos colegas suyos, algunas colegas, sobre todo mujeres, le he visto muy activa en redes, por ejemplo, a María Dolores Miño, cuestionando la falta de conocimiento del presidente y el gobierno con respecto del nivel de competencias y atribuciones que tiene el Ejecutivo y los otros niveles de gobierno, los locales, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto por qué le menciono? Porque ha habido un ataque en los últimos días por parte del presidente de la República, específicamente contra una administración municipal. Me refiero a la alcaldía de Guayaquil. Dijo que el modelo de la alcaldía de Nebot ha sido malo. Antes de la campaña era el mejor modelo posible, el de Nebot, para el señor Lasso.
hoy dice que está mal lo que se hizo antes en Guayaquil y que sigue siendo malo lo que hace la señora Viteri en materia de seguridad. Pero la seguridad en la Constitución es una competencia del gobierno central o de los municipios, doctora. A ver, la respuesta corta es que la competencia es del gobierno central. No puede deslindarse el gobierno, el presidente de la República, de su responsabilidad frente a la seguridad nacional. Ahora, lo interesante es que cuando el presidente de la República señala el modelo de ciudad que tiene Guayaquil, está reconociendo que en la seguridad influyen muchísimas otras causas o muchísimos otros factores. No solo basta dotar de recursos a la Policía Nacional para combatir la seguridad. No solamente nos atañe hacer reformas estructurales, que empezar por eso para el Ejecutivo sería bastante, pero no lo hace. Hay una inacción que parece decidida del gobierno en dejarnos en abandono, no sé por qué. Pero reformar a la policía, las estructuras, eliminar corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, dotarla de recursos, eso es un primer paso, pero que solo eso no va a subsanar el problema y la grave crisis de inseguridad que vivimos. Entonces, cuando el presidente de la República dice que el modelo de ciudad que tiene Guayaquil influye para sus altos índices de criminalidad y de violencia que hay aquí, está reconociendo que hay otros factores que son de naturaleza social. Mientras haya abandono en salud, mientras haya desempleo, mientras haya profundización de profundización de la precariedad, no va a haber una seguridad o una situación de seguridad óptima, porque son muchos los factores que convergen para estos picos de violencia que estamos viviendo en estos momentos. La justicia, mientras haya un clima total de impunidad, mientras sepamos que se puede fácilmente comprar a un fiscal, mientras sepamos que se pueden comprar a los jueces, no va a haber seguridad. ¿Por qué? Porque los delincuentes saben que tienen la impunidad garantizada. Entonces, si finalmente las cárceles terminan siendo únicamente para los más pobres, únicamente para los enemigos políticos, únicamente para quienes protestan, entonces no va a haber tampoco seguridad, porque no hay justicia que esté funcionando de manera idónea. Ese empleo tan crudo que estamos viviendo, no va a haber tampoco seguridad. Son muchísimas las causas que afectan y que implican la situación que estamos viviendo en estos momentos. Doctora Angus, el presidente de la República ha señalado en el mismo contexto que se habla de lo de la alcaldesa de Guayaquil, que la responsabilidad de la seguridad o de la inseguridad que se vive ahora es de las anteriores administraciones, del expresidente Lenín Moreno, del expresidente Rafael Correa y de la administración social cristiana en el caso puntual de la alcaldía en la ciudad de Guayaquil. Pero este 24 de mayo, la actual administración encabezada por el presidente Lasso cumple un año al frente de la administración del país. En un año, si bien no se le puede responsabilizar por los problemas que haya heredado, ya hay un año de gestión en el que debería presentar resultados, o aún es muy temprano para exigirle resultados en materia de seguridad y podría tener razón en echarle la culpa a administraciones anteriores, que fue también una forma de actuar del expresidente Lenín Moreno. A ver, ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, resulta inverosímil y sencillamente raya en la tomadura de pelo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, eche la culpa de la inseguridad a las anteriores administraciones de Guayaquil, que pueden haber influido, y no digo que no, el tema de cómo ha crecido Guayaquil, cómo ha sido el desarrollo urbano de Guayaquil, puede haber influido en la situación de violencia que se vive aquí internamente. No niego eso. Lo que parece inverosímil, lo que parece una tomadura de pelo, es que una administración o un modelo que viene desde hace 20 años atrás y con quien se alió el presidente de la República para llegar precisamente a Carondelet, recién ahora se haya dado cuenta que fue una mala administración, que fue un mal modelo de ciudad
que influyó en la seguridad y en muchas otras cosas más. Entonces, realmente es una tomadura de pelo al votante que el presidente de la República se haya sentado en ese puesto aliado con alguien que tenía 20 años de trayectoria política que podían haberle evidenciado que no era la mejor alianza posible. Sin embargo, lo hizo porque parece que lo importante no era con quién ni cómo, sino sentarse en Carondelet. ¿Para qué? Todavía no sabemos, porque todavía en favor de la ciudadanía no vemos absolutamente nada, más allá de un plan inicial de vacunación, que con lo retrasado que estaba Ecuador en la vacunación, habría sido pues ya el colmo que no se hubiera implementado. Ahora, el economista Arauz en entrevista anterior mencionó algo, doctora, que también quisiera que usted lo comente y lo analice junto a nosotros, porque además, antes de entrar a la estación hoy, un amigo me comentaba sobre otro espacio de opinión en donde se hablaba más o menos de lo mismo. Y es el hecho de, a ver, estamos quitándole a lo público su capacidad de poder intervenir en determinadas áreas en las que parecería que el gobierno tiene muchos intereses, sobre todo económicos. Y una de esas podría ser la seguridad. Entonces, me decía este amigo hace poco, no me parecería raro que desde el Estado se vaya reduciendo la capacidad de acción de la fuerza pública para empezar a hablar de la necesidad, por ejemplo, de armar a las empresas privadas de seguridad. Y el economista Arauz mencionaba algo parecido. Entonces, yo le mencionaba también lo de qué dice la Constitución con respecto de la competencia en seguridad entre los niveles de gobierno. Ahora, generar ese relato, ¿no?, de que es necesario de que, por ejemplo, empecemos a armar a la ciudadanía por las empresas privadas de seguridad. Digamos, eso a mí ya me parece como que un pasito más hacia ese relato de los más radicales que lo que buscan es el libre porte de armas. No sé qué opinión tiene usted con respecto de transferir la responsabilidad a privados de lo que debería ser, digamos, responsabilidad de la Policía Nacional y la Fuerza Pública. Mira, Alexis, en un contexto de una violencia desatada al nivel que se ha desatado aquí en Ecuador, hablar del libre porte de armas me parece a mí nada más que una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene capacidad ni siquiera para controlar lo que hoy está bajo su competencia y bajo su responsabilidad. El porte de armas requiere permisos. El porte de armas, actualmente lo que se permite es la tenencia, ¿verdad?, que debe cumplir un proceso y unos permisos determinados. Está prohibido el porte para los ciudadanos en general. Pero el libre porte de armas para los ciudadanos en general tampoco es o sería tan libre. También requiere un nivel de control, también requiere un nivel de permisos. ¿Tú crees que el Estado en estos momentos tiene capacidad para ejercer ese control? No lo tiene. Lo que va a pasar es que se va a desatar aún más la violencia. ¿Por qué? Porque las armas van a ser de muchísimo más fácil acceso. Recordemos algo. La delincuencia tiene varios factores y el cometer un delito en un momento determinado tiene varias razones o motivaciones. Una de las motivaciones, y esto es un asunto meramente criminológico, una de las razones en la comisión del delito es la oportunidad. ¿Qué hacemos cuando liberamos las armas? Creamos muchísima más oportunidad. ¿Por qué? Porque el arma es de muchísimo más fácil acceso. Entonces, cuando estamos hablando de un libre porte de armas, con un Estado que no tiene capacidad de control de nada, lo que estamos haciendo es creando más oportunidad para la delincuencia. Es ilógico decir que esas armas van a servirnos al ciudadano común. No digo que no pueda servir en algún determinado caso, pero no va a ser la generalidad. Decir que el porte de armas va a ayudarnos a combatir a la delincuencia, lo que está poniéndonos a los ciudadanos es en una situación más o menos de lejano oeste. Recordemos lo que pasó ya en una heladería hace unos pocos meses, y eso decía al inicio, parece que perdemos la memoria, tantas noticias malas nos hacen olvidarnos de lo que acaba de pasar recién hace poco. Pero recordemos lo que pasó, la tragedia que ocurrió aquí en Guayaquil hace pocos meses en una heladería donde murió un niño porque inicia un cruce de fuegos entre un delincuente y un policía armado. Los daños colaterales, como han querido romantizar, ¿no?, desde las propias autoridades. Así es, o sea, ¿cómo puede llamarse a la muerte de un niño
un daño colateral así de una manera tan simplista, tan vacía, tan, o sea, no tiene cabida, no tiene sentido hablar de daños colaterales en relación a la vida, en relación a la vida de niños, de civiles, en relación a la vida de inocentes, de una manera simplemente tan fofa. Tenemos que darle esto la relevancia que merece, y esto, lastimosamente, es algo que va de populismo, ¿no? Suena bien, no, es que hay que enfrentarnos a la delincuencia, vamos a armar a la ciudadanía porque tienen armas los malos, pero no tenemos armas los buenos. Entonces, así empieza estos discursos que suenan bien en la retórica, ¿no? Narrativamente, por supuesto que es una idea vendedora. Pero es que esto no es una cuestión, y la seguridad y la política criminal no es una cuestión de discursos, no es una cuestión de populismos, es una cuestión de técnica, es una cuestión de datos, es una cuestión de estadísticas, es una cuestión de experiencias en casos análogos, de estudio comparado de legislaciones, y no es verdad que lo que proponen dé mejores resultados. Aquí en Ecuador tuvimos en su momento la restricción, o sea, la restricción para el porte de armas es relativamente reciente. Cuando uno analiza la curva, ¿verdad?, de muertes violentas con arma letal, vemos que hubo una disminución cuando se limitó aquí en Ecuador el libre porte de armas. Luego, en estos momentos, y hace unos años atrás, o no hace unos años atrás, pero hace unos poco tiempo atrás, viene aumentando este pico de muertes violentas, y últimamente, pues sabemos la situación que estamos, está desbordado, pero no podemos decir que es porque se haya quitado el libre porte de armas a la ciudadanía, cuando, como ya dijimos, hay otros factores que están confluyendo. Entonces, querer decirle a la ciudadanía, lleven armas ustedes, va a significar que vamos a vivir en el lejano oeste. Si hoy tenemos miedo de salir a la calle por el delincuente, pues mañana vamos a tener miedo de salir a la calle por la persona irascible, violenta, que no se sabe controlar sus emociones, porque te peleas con alguien en el semáforo, en el carro, o sea, imagínate, la situación sería muchísimo más incontrolable para las propias autoridades. Doctora Angus, usted mencionaba hace un momento de la necesidad de una depuración de las instituciones en las que evidentemente, si bien no son todos, existe un alto nivel de personal que se ha corrompido por diferentes maneras. Hay estudios incluso de académicos que demuestran la porosidad de estas instituciones, le hace Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Qué tan factible es realizar esta depuración? ¿De qué manera debería hacerse en las dos instituciones, tomando en cuenta este ofrecimiento del presidente de la República de contratar o preparar 30,000 uniformados más? A ver, yo creo que eso requiere un nivel de, primero, voluntad política y también de fortaleza política que el Ejecutivo no lo tiene. Si el Ejecutivo llega a perder el respaldo de las Fuerzas Armadas, pues el Ejecutivo tiene los días contados. Lastimosamente, eso hace que el Ejecutivo, el gobierno, ceda a las estructuras mafiosas que están dentro de estas instituciones. Y eso es así. No tiene voluntad política para cambiar la situación crítica que estamos viviendo los ciudadanos, y tampoco tiene la fuerza política para hacerlo, porque no puede arriesgarse a perder esos apoyos. Entonces, como el Ejecutivo está secuestrado, nosotros estamos secuestrados. Esa es la realidad. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la doctora Soledad Angus, magíster en Derechos Humanos y en Derecho Constitucional, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, un abrazo.